Dino De Laurentiis en King Kong 1976 hizo lo que muchos no esperaban. Hizo un montón de dinero en taquilla, y aunque no hubiera sido así, gran parte de la financiación de Laurentiis para King Kong provino de preventas de la película en el extranjero, con el robot con que se movía y hacía muchas cosas. Así que Paramount no tendría pérdidas por eso. Aplastar a la competencia en taquilla y remakes de Kong. Había captado la atención del público con sus historias de robots que se movían y cualquier cosa tan simple como el stop motion o un hombre con traje decepcionante. Y durante el estreno de King Kong 1976 nadie lo tachó de loco, le pagó a la prensa y a todo el mundo para que hablara bien de su película. Estuvieron muchas compañías dispuestas a querer a su Kong y llegó la Kongsploitation. Se vendieron juguetes, playeras, pósters, y otras cosas de Kong. Y también llegaron copias mal hechas. Aunque algunas rescatables o solo usaban a Kong por instantes. Pero todos tenían el objetivo de capitalizar el éxito de King Kong. Pero uno de los grandes objetivos de Laurentiis siempre fue bajar del trono a Tiburón. Nadie llora cuando Tiburón muere, dice Dino, pero cuando el mono muera, la gente llorará. Los intelectuales amarán Kong. Incluso los cinéfilos que aman el primer Kong amarán el nuestro. ¿Por qué? Porque no les doy una mierda. No gasto 2, 3 millones para hacer negocios rápidos. Gasto 24 millones en mi Kong, yo les doy calidad. Tengo aquí una gran historia de amor, una gran aventura. Tal vez lo consiguió. Eso es pregunta para ustedes. Pero Dino volvió a hacerlo con la secuela de este éxito. Hoy veremos la historia de King Kong 2 o King Kong Vive. King Kong anteriormente no había tenido una gran secuela. Merian C. Cooper quería una secuela, pero esto se tenía que hacer con dos condiciones. Que la película fuera producida y estrenada en 1933, después del éxito de King Kong. Tras 9 meses se estrenó Son of Kong. El hijo de Kong tiene sus momentos, como Carl Denham sintiéndose culpable de la muerte del Kong original o ver más especies de dinosaurios y otras bestias. Lo cierto que Willis O'Brien tuvo que trabajar demasiado rápido para la película. Y una de las razones por qué nunca hablo de su trabajo en Son of Kong. Al igual que King Kong original. Todos los dinosaurios y técnicas son un reciclado de Creation, la idea original de O'Brien para hacer King Kong. Pero aquí reutilizan 2 de las 3 marionetas de Kiko. Y le ponen algunas cosas al Brontosaurus asesino. Y debido al tiempo la película, se eliminó una estampida culminante de dinosaurios durante el terremoto masivo que hunde Skull Island al final de la película. La estampida iba a usar triceratops con ruedas que se movían con rieles que no se verían por supuesto porque sus patas estarían bajo el agua. Ya que en Creation de donde vienen, hubiera una escena cuando el volcán haría que la isla se destruyese, el agua comenzaría a hervir y escaparían del agua los animales. En Son of Kong el único animal que vemos morir es un Brontosaurus aparte de Kiko que no es el mismo que el otro que se le refiere como el Asmosaurus. Son of Kong no es mala pero la mayoría de versiones que quieren hacer continuaciones del Kong original intentan eliminar su existencia. Y esto se debe a que se destruye la isla y muere Kiko. Kong King of Skull Island es un ejemplo donde solo retoman la primera película y la isla sigue existiendo. Kong Reborn un libro algo tonto donde también sigue existiendo. Y los Kong llamados Gigants continúan existiendo. Y el más conocido llamado Kong The Animated Series donde la isla sigue intacta y el Kong original fue clonado con Adam de su hermano Jason. O no solo eso, sus secuelas eran canceladas. Las nuevas aventuras de King Kong de 1934. Que se centraría en cómo Kong después de ser capturado el barco sería atacado por monstruos y King Kong sería liberado para enfrentarlos, pero este se escaparía y tendrían que volverlo a capturar para llevarlo a New York. Tarzán contra King Kong de 1935. Donde Cooper quería que estos dos lucharan. Pero, MGM no solo no tenía la intención de licenciar los derechos del personaje de Tarzán, sino que la repentina actividad en torno a los derechos de King Kong le hizo darse cuenta de que no tenía control total sobre su propio personaje y tuvo que suspender el proyecto. De hecho Cooper tenía la intención en 1931. De rodar una película de Tarzán y la de King Kong para rodar todo al mismo tiempo y no perder dinero. King Kong vs Frankenstein de O'Brien de 1961. Que ignoraba a Son of Kong y este había sobrevivido a los ataques de los aviones. Y ahora tendría que luchar con un monstruo llamado Prometheus, una bestia formada por el cuerpo de elefantes. A O'Brien lo estafaron tristemente y se los vendieron a Toho.
Ellos igualmente no pudieron hacer una secuela, donde King Kong lucharía contra Godzilla otra vez, y descubrimos que él mató a Godzilla pero gracias a descargas eléctricas, reviviría entrando en acción contra King Kong de nuevo. Los papeles se cambiarían de amenaza y salvador de la humanidad. Así que con esta mala racha de Kong podrían superar todo esto. Bueno, era algo sencillo. Y tenían los derechos de King Kong para su secuela. Obviamente se descartaron ideas. Veremos cuáles son. Buscando capitalizar el éxito de su remake, Dino De Laurentiis anunció varios proyectos en 1976 y durante los 2 años siguientes. Fue el primero para la secuela fue King Kong en África, anunciado en mayo de 1976, más de 6 meses antes de la fecha de lanzamiento de Subversión, porque King Kong de 1976 se lanzó en Navidad. Esta secuela de una película que aún no salía se mencionó con el fin de amortiguar el crecimiento exponencial de los costes de producción, que acababa de pasar de 13 a 24 millones de dólares en pocos meses. Para recuperar su inversión lo más rápido posible, y aumentar las expectativas de King Kong. El productor le pidió a Lorenzo Semple Jr., escritor de King Kong 1976. Y la guionista Joanna Crawford para escribirle un guión para una secuela conocida alternativamente como King Kong II o King Kong en África. Según una revista el 10 de mayo de 1976, Dino le pide a Crawford que le brinde un primer borrador en tan solo 3 días y luego le da un mes para escribir un guión completo, que se dice que involucraba a siniestros y engañosos rusos, submarinos, helicópteros y todo eso. Y según informes esperaba comenzar a filmar a principios de julio King Kong 2. Y eso que no se estrenaba la película del 76. Esto es posiblemente falso o solo para aumentar las expectativas del film. Porque como Dino, habría encontrado los medios necesarios para realizar 2 rodajes casi simultáneos. Solo fue un rumor. Semple, escritor de King, confirmó que, de hecho, se habían llevado a cabo discusiones sobre una secuela, pero que él supiera, nunca se había escrito un guión. Él y Crawford solo hicieron algunas páginas de notas sobre una historia al estilo de Frankenstein, en la que un grupo de científicos devolvió la vida a Kong y se vuelve en un esclavo de estos hombres. De Laurentiis trató de convencer a Jeff Bridges, quien interpretó a Dwan para protagonizar la película, pero Jessica Lange dejó en claro durante la noche de prensa para el estreno de King Kong que no veía ningún sentido en aparecer en una secuela. Por cierto, según leí en lugar Dwan, cuando llega según dicen que firmaría una película para adultos, y al hombre que menciona es actor de una película de... Ya saben meter y sacarlo. Otro dato curioso es que en algún momento en el 76... De Laurentiis bromeó diciendo que quería que Lorenzo Semple escribiera una escena en la que Dawn, que se había convertido en una gran estrella, viene a visitar a King Kong recién muerto y King Kong la toma en su mano como en los buenos viejos tiempos antes de devorarla repentinamente. Joanna Crawford, una escritora, quería escribir otra historia, La hija de King Kong, y convertirlo en una especie de tratamiento feminista del mito, pero Dino no olía a dinero en este proyecto. Y pues bueno, el oculto King Kong, que era eso, una historia donde los papeles se cambian. Pero eso era una parodia, nada funcional para una superproducción. A pesar de todas estas discusiones y anuncios, la secuela anunciada nunca verá la luz del día. Los motivos nunca se hicieron públicos, y probablemente nunca los sepamos. Dino De Laurentiis se alejaría de King Kong y encontró una nueva razón para pelear con Universal, esta vez al producir una película llamada Orca. La película nos cuenta una historia donde una feliz pareja de orcas es atacada por un pescador llamado Nolan para llevarla a un zoológico o algo así. Pero la cacería sale mal. En vez de darle al macho con el tranquilizante al que solo lastiman su aleta, le dan a una hembra que al intentar liberarse se destroza con el motor y cuando es elevada al barco, de su cuerpo sale su bebé, cayendo muerto. Después de ver quién hizo esto, la orca poco a poco hace lo que Nolan haga lo que quiera para vengar la muerte de su familia y su futuro hijo. Esta película nos muestra la inteligencia de estos animales y cómo son vengativos. Un monstruo trágico en general. Queriendo hacer la película de monstruos más grande que House, Dino pensó en algo curioso. Imagino una secuela que reuniría al simio gigante y la orca carnívora en King Kong contra Orca, la ballena asesina. No hubo guiones ni planteamiento, solo fueron las ideas de Dino De Laurentiis para hacer la mayor película de todos los tiempos. Sonará ridículo para algunos, pero vamos. King Kong ha luchado con dinosaurios evolucionados, monstruos mágicos y criaturas provenientes de Japón. No le veo mucho problema. En AP de 1976.
Una copia horrible de cómo sucede algo similar pero con un horrible traje mal hecho y un cadáver de tiburón. Lo más cerca de esa película fue un reestreno en 1980 en cines o en televisión, las películas juntas. King Kong y la orca. Cuando las dos criaturas más colosales se juntan, el mundo se desmorona. Ni en toda aventura, ni en toda película o fantasía ha habido tal equipo terrorista. Destrozando ciudades, astillando barcos, causando estragos en un mundo indefenso. Ahora juntos en un estreno. Dos grandes historias de aventura de todos los tiempos, juntas por primera vez. La orca. El único animal que mata por venganza. King Kong. Una historia de aventura. Una historia de suspenso. Una historia de amor. Viendo estos eslogans tal vez me creyera un coloso verde Dino de Laurentiis. Solo faltaría el búfalo blanco para que se peleen o arrasen el mundo todos los monstruos setenteros de Dino. De paso, además de King Kong vs Orca, anunció que preparaba otras dos secuelas de su remake, The Bionic Kong, que se dice que mostraría un Cyber Kong, y King Kong en Moscú, esta última dirigida por el propio John Guillermin, director de la película del 76. Una vez más todos estos proyectos quedarán sin seguimiento y sin mayor explicación. El último fue Son of Kong. Sus guionistas se habían ofrecido a recurrir a Son de Kong. En ese momento a Dino no le interesaba, lo que quería era al propio King Kong para... En 1983, empezó la producción de la película, los primeros guiones, dijo el escritor Steve Pressfield. Realmente, esto no es una exageración. Incluso tenían uno con niños pequeños guiándolo, diciendo cosas como cuidado, Kong, no pises ese auto. Realmente fue una vergüenza esos primeros borradores. Para revivir a King Kong, Pressfield y Ron Schuster propusieron la idea de que Kong ha estado conectado a un respirador gigante durante años y que fue devuelto a la vida con un corazón artificial. Según Pressfield, a Dino le encantó la idea de la resurrección de Kong y dijo, eso es brillante. Me he estado preguntando durante 5 años cómo devolverlo a la vida de una manera que la gente acepte. Claro, es cursi, pero es lo suficientemente escandaloso como para que realmente funcione. Así que también se pensó en la pareja de King Kong, obviamente sin una intención de reemplazar al rey Kong. Así que se lanzó el primer teaser de la película, King Kong Lives. He is back, and he is not happy. Para la película regresó el hombre detrás de los efectos del animatrónico gigante de King Kong. Se crearon nuevas manos para los efectos especiales. Pero también maniquíes de tamaño real de King Kong. Se dice que fueron 2, y algunas de las manos y uno de los muñecos decían que es el animatrónico gigante de King Kong 1976. Resumiéndolo, Rambaldi diseñó un robot animatrónico que superaba los 12 metros de altura y pesaba 6 toneladas, con un esqueleto de aluminio que era controlado por un grupo de 20 operarios. Su costo total rondaba entre los 1,7 y 3 millones de dólares. Como saben, el robot fue un fracaso y después de King Kong 1976. Llegó a Argentina en un humillante y también fracasado show, lo abandonaron y no se supo más de él. Pero es muy posible que haya regresado a King Kong Lives. Sin tantos circuitos, reutilizando parte de él. Debido a que a diferencia de King Kong 1976, no tenían tanto dinero para gastar en costosos efectos especiales y tirarlo a la basura en inútiles robots animatrónicos. Los nuevos robots fueron hechos con peores materiales, pero con mejor funcionamiento. Como las manos y los movimientos de boca de Kong del Kong gigante. Los trajes los apartaremos para después. Carlo Rambaldi siempre tuvo disputas sobre el diseño de King Kong. ¿Tú por qué crees que el animatrónico y el traje no se parecen? Rambaldi quiso un mono mitad simio y el diseñador Rick Baker un sirio. En King Kong Lives los animatrónicos de gran tamaño no se parecen al traje de nuevo porque reutilizaron el mismo o los moldes. No es mucha ciencia. El modelo de madera, goma y pelo del final de King Kong 1976 se asemeja al traje.
Lo pudieron hacer en King Kong Lives, pero no había dinero para hacer un modelo nuevo. Y pues en el traje no se podían hacer grandes mejoras, ya existía el de 1976. Por lo que fueron pocas, pero hubo para King Kong en la secuela. El rostro se hizo más simiesco, los brazos son de un tamaño un poco más grande, el color del pelo se hizo más claro, el tamaño del pelo aumentó, la panza gorda de la película del 76 se redujo y se hizo una apariencia más musculosa, los movimientos del rostro ahora se guardaban en una sola máscara. En 1976 esto no se podía hacer y no sé si esto es una mejora, pero a Kong y a toda su familia tienen los ojos de color negro a diferencia de los del 76. Se debe a que son los ojos real del actor en King Kong Lives, y en King Kong 1976 son... En sí es difícil traer a Kong con vida, ya que recibió demasiadas heridas cayendo desde 1000 pisos. Y Merian C. Cooper lo mejor que se le ocurrió fue un hijo, y a O'Brien en King Kong vs Frankenstein fue que solamente sobrevivió. Así que la idea del regreso de Kong no es mala, la verdad. Las escenas de Lady Kong sirven como una versión femenina de Kong que planteó una escritora. Y el traje es algo mejor que el original, se ve más musculoso y no parece tanto un disfraz. El Baby Kong no me gusta mucho, la verdad, pero el de Lady Kong es bueno. Aunque si quisieron hacer secuelas, debieron apartar a la familia para otra. Pero el presupuesto no podía llevar a la realidad Bionicon o King Kong en Moscú, ya que sería grabar en locaciones. Y las locaciones de la película no son ciudades, sino bosques. Simplemente decepcionante, pero fue por el presupuesto, hacer maquetas convincentes es difícil. Esto puede suceder en las basuras de locaciones de las últimas películas Showa de Godzilla. Pero Kong siempre he sido un poco más exigente. Me preguntó por qué Dino abandonó esta película siendo secuela de un gran éxito como fue King Kong. Y debió invertir más para dar luz a alguna de esas ideas que he comentado. Es una película entretenida en general y la muerte de Kong es realmente emotiva, pero a la vez la odio porque pudieron hacer más secuelas y en estas mostrarlo. Además de que porque le ponen King Kong Lives. Si eres fan de Kong no te la puedes perder esto. No sé poner números en calificaciones, yo le pongo un 7. Porque se escucha regular y no porque representa una cantidad. Pero yo no soy el público ochentero y actual. La mayoría no le gustó y no fue un gran éxito. Al ver las ideas canceladas como las de King Kong 1996, me parecieron interesantes y ya. No me puse a llorar como la gente con Godzilla 1998, que está arriba del estándar de casi todas las de Godzilla. En fin, hablemos de otra. El marketing de King Kong Lives me ha parecido confuso. En Japón tuvieron pósters, que eso es normal. Lo que me parece raro es que ahí enviaron a uno de los animatrónicos de tamaño grande para publicitarla. Japón no es un país muy grande y también se produjeron juegos, normal anteriormente. Uno raro y extraño. Y otro donde controlas a Kong para luchar contra monstruos y rescatar a Lady Kong. King Kong Lives carecía en sí de una campaña publicitaria efectiva que vendiera su premisa, Kong encuentra pareja, y la película se vendió como si fuera una película de serie B que lo roza pero no llega a él. Una de las cosas que le ayudó fue King Kong Encounter en Estados Unidos, una increíble atracción inspirada en King Kong 1976 que salió meses antes. Solo se sabe que en el extranjero, la película fue un éxito en la Unión Soviética, donde vendió 53,6 millones de entradas en 1988, que fueron 44 millones de dólares actuales. Tal vez King Kong ayudó a Laurentiis a no llevar a su compañía al total bancarrota después de varios fracasos. King Kong Lives actualmente es junto a Son of Kong las películas más olvidadas sin contar las animadas, claro. Curiosamente son secuelas, Son of Kong supo su destino de ser algo pequeño, pero King Kong Lives intentó ser grande y falló. King Kong tiene una maldición con las secuelas. Que espero que acabe en una futura secuela de Kong del Monsterverse.